Hola, en este próximo ejemplo vamos otra vez a ver un sistema en coordenadas cilíndricas donde el potencial no depende de z, pero vamos a necesitar una base completa, no que sea función del ángulo, pero que sea función de s, la coordenada radial cilíndrica. Y el ejemplo es el siguiente. Tenemos esta forma, que es el eje de X, este es el eje de y estamos viendo una sección transversal. Esto continúa en el eje de Z y es infinito en el eje de Z. Y pues esta pared es una línea recta, esta pared es otra línea recta, es una línea radial, y estos son arcos de círculos. ¿Okay? Las superficies de esta cajita aquí, todas se mantienen en un potencial igual a cero, excepto esta superficie radial, donde el potencial va a depender de S. En el resto de los bordes, en el resto de las fronteras, el potencial es cero. Esta línea radial está a un ángulo φ1, esta otra línea radial está a un ángulo φ2, y este arco, ¿verdad? Que es sustentado por el ángulo φ2 menos φ1, está en S igual a S1, y este que está aquí está en S igual a S2. Y pues lo que quiero encontrar es el potencial eléctrico en esta región, dentro de la cajita. En este caso, lo que yo voy a necesitar es una base que sea función de S para, usando ortogonalidad, poder expresar esta función en términos de esa base. Así que las ecuaciones que vamos a ver son las siguientes. No tenemos la segunda derivada de m con respecto a phi cuadrado. Va a ser igual a alfa cuadrado por m. Observe que ahora aquí es positivo. ¿Okay? O sea, al decir que alfa cuadrado es negativo, es lo mismo que eliminar ese negativo que estaba aquí antes. Y la otra ecuación la podemos escribir como que S sobre R derivada de S, S derivada de R con respecto a S, y eso es igual a menos alfa cuadrado. Antes aquí era positivo, ahora es negativo. Vamos a resolver esas ecuaciones. Para m es extremadamente fácil. La solución es una combinación lineal de exponentes. Observe que como esto no es una ecuación debida del problema Stern-Liouville, estos exponentes no forman una base, son simplemente una solución para esta ecuación. Ahora, si vemos a la ecuación de R, voy a pasar todo este término a la derecha para ponerlo en la forma estándar del problema Stern-Liouville. Lo que tenemos es la derivada con respecto a S, de S, la derivada de R con respecto a S. Y eso es igual a menos alfa cuadrado 1 sobre S por R. Esto es una ecuación propia del problema Stern-Liouville, donde alfa cuadrado serían los autovalores
y 1 sobre S es el W. O sea, que esto está garantizado por los teoremas que digo de Sturm-Liouville, de que la solución de R me va a formar una base completa ortogonal. Y que es ortogonal en el sentido del producto interno que es la integral de S1 a S2 de conjugado complejo de F, función de S, por G, S, 1 sobre S de S. En ese sentido, las soluciones de R, cuando las encontremos, pues van a ser ortogonales con respecto a este producto interno. Vamos a resolverlo. Para eso, pues voy a expandir esta derivada y voy a tratar a pasar este término a la izquierda. Así que, y voy a multiplicar por S también. Así que al hacer eso, ajá, así que escribiendo la ecuación diferencial de manera estándar, lo que vamos a tener es S cuadrado, segunda derivada de R con respecto a S, más S por la derivada de R con respecto a S, más alfa cuadrado R, y eso tiene que ser igual a 0. Recuerde que antes esto era negativo. De todos modos, para resolver la ecuación hacemos lo mismo que la vez pasada. Tomamos R, que va a ser proporcional a S a la N, y al sustituir, y un poquito de álgebra, ¿verdad? El resultado final es que tenemos n cuadrado es igual a menos alfa cuadrado. Lo cual me dice que n tiene que ser a más menos y alfa. Por lo tanto, la solución a R es una combinación lineal de S a la I alfa y de S a la menos I alfa. ¿Okay? Ahora, esto que está aquí, ese SI alfa y S menos I alfa, forman una base ortogonal completa. Mirándolo de esta manera, pues, no es evidente de que es una base ortogonal completa. Podríamos verlo, ¿verdad? Haciendo estas integrales con esto de esta acá. Pero si manipulamos esto un poco, lo vamos a poner en una forma que es más evidente de que sí, es una base ortogonal completa, porque lo podemos poner de una manera que se parece o tiene la misma forma de una base que ya conocemos. ¿Me explico? Notamos que SSI a la alfa, y lo mismo, ¿verdad? Con un negativo al frente,
yo lo puedo escribir como e a la logaritmo natural de s a la i alfa. Y por las propiedades del logaritmo, esto lo puedo escribir como i alfa logaritmo de s. Y esto que está aquí es simplemente un exponencial trigonométrico. En vez de tener s aquí, pues lo que mide la distancia en cierta manera, entonces sería el logaritmo de s. ¿Okay? Esto es como una función de logaritmo de s, pero sabemos que estos exponentes trigonométricos sí forman una base ortogonal. Así que, de esa manera, podemos escribir esa r como e alfa e a la i alfa logaritmo de s más b alfa e a la menos i alfa logaritmo de s. Bien. Así que la solución que vamos a medir va a ser la suma en alfa, que todavía no sé lo que es alfa, puede ser continuo o lo que sea, sería la suma en alfa de la multiplicación de estas dos cosas. O sea, esto que está aquí, déjame ponerle un cuadrito a esto. Así que tengo alfa e i alfa logaritmo de s más b alfa e a la menos i alfa logaritmo de s por c alfa e a la alfa phi más b alfa e a la menos alfa phi. ¿Okay? Sí. Esto es D. Poner esto un poquito más en el medio. Y esa sería la solución general. Vamos a aplicar nuestras condiciones de frontera. Y recalco otra vez, la base es estos exponentes. Ya estos exponentes en phi no son una base ortogonal. ¿Okay? Pudimos también haber resuelto para alfa igual a 0. En general lo debimos haber hecho. E incluirlo en la solución general. Básicamente tenemos que añadirle un término que es igualito a ese término que vimos en el ejemplo anterior o en la parte anterior. Pero, como tenemos esta condición de frontera donde S en S1 es 0, no importando, ¿verdad?, el phi, pues entonces ese término se elimina. Se tiene que ser igual a 0. Y pues no gasté el tiempo escribiéndolo, pero sí en explicarlo. Ok, vamos a aplicar las condiciones de frontera. Vamos a guardar esto. Ok. Ahora, condiciones de borde. Tenemos que cuando S es igual a S1, el potencial es 0. O sea, en esta superficie. Así que eso implica
que R evaluado en S1 tiene que ser 0. ¿Okay? Así que 0 es igual a E I alfa logaritmo S1 más B alfa E menos I alfa logaritmo S1. Así que resolviendo esto para B alfa, eso es menos A alfa por E a la I 2 veces alfa logaritmo de S1. Así que sustituyendo eso inmediatamente acá, así que con esto R de S ahora lo podemos escribir como A alfa E I alfa logaritmo de S menos E I 2 alfa logaritmo de S1 perdón, por E a la menos I alfa logaritmo de S. Lo que voy a hacer ahora, voy a manipular esto un poquito. Voy a sacar E a la I alfa logaritmo de S1 y aquí me queda E a la I alfa logaritmo de S menos I alfa logaritmo de S1, lo cual es lo mismo que logaritmo de S1, menos, y aquí me queda E a la menos I alfa logaritmo de S sobre S1. Ahora, esto que aquí está es una constante. Lo absorbemos. A esta otra constante. Aquí voy a dividir por 2i y multiplicar por 2i. Ese 2i es otra constante. Lo absorbemos también en esa constante a alfa. Y nos queda que R, función de S, es a alfa seno de alfa logaritmo de S sobre S1. Vamos a la otra condición de frontera. Vamos a ver este otro arco, que es S igual a S2. En ese borde, phi es 0, lo cual implica que R evaluado en S2 tiene que ser igual a 0. O sea, a alfa seno de alfa logaritmo S2 sobre S1 eso tiene que ser igual a 0. No puedo poner los A igual a 0 porque me quedo sin función, así que tenemos que tener que alfa logaritmo de S2 sobre S1 es igual a NP. Con N, 1 igual a 1, 2, 3, etc. Por lo tanto, alfa ahora depende de N, así que lo escribo alfa sub N.
Eso es igual a npi sobre el logaritmo de S2 sobre S1. Ups. Y entonces tenemos R. Entonces ahora es, dependiendo de n del índice n, seno. Y aquí voy a escribir alfa sub n para no tener que escribir esto tantas veces. Por el logaritmo de S sobre S1. Ok, hemos visto estas dos superficies. Vamos a ver esta otra que está aquí. Así que para eso vamos a estar viendo esta M que tenemos acá. O sea, cuando phi es igual a phi1, el potencial es 0, lo cual implica que M en phi1 tiene que ser 0. Así que vamos a tener AC alfa E a la alfa, bueno, esto sería Cn, alfa sub n phi1 más de n e a la menos alfa sub n phi1, eso es igual a 0. Resolviendo esto para dn, esto es menos Cn e a la 2 alfa sub n phi1. Así que ahora sustituyendo lo que es dn, así que tengo que m función de phi es igual a Cn y voy a tener e alfa n phi menos e 2 alfa n phi 1 por e a la menos alfa n phi. De manera similar voy a sacar un e alfa sub n phi 1 de factor común. Así que aquí me va a quedar e alfa sub n phi menos phi 1 menos, y al hacer esto aquí me queda e a la menos alfa sub n phi menos phi 1. Otra vez vamos a coger esto que es una constante, lo voy a absorber en la constante Cn, y aquí voy a dividir por 2 y multiplicar por 2, y ese factor de 2 otra vez lo voy a absorber en esa constante Cn. Y pues creo que es evidente que eso nos deja que m phi es igual a Cn seno hiperbólico de alfa sub n phi menos phi 1. Ahora vamos a el último borde que nos queda. Pero antes voy a escribir cómo va nuestra solución hasta ahora.
Así que hasta ahora tenemos que phi es igual a la suma en n, que va de 1 hasta infinito. Esta constante Cn la voy a absorber en la constante An. Y me queda a n seno hiperbólico de alfa n phi menos phi 1 multiplicado eso por el seno de alfa sub n logaritmo de s sobre s1. ¿Ok? He puesto estas dos cosas en corchete porque esto que está aquí son los componentes de la base de seno. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar esta condición. ¿Ok? Observe que en vez de escribir la base como exponentes trigonométricos función del logaritmo, lo estoy escribiendo como seno función del logaritmo. Pero el producto interno es el mismo. ¿Ok? Eso no cambia. Primero veamos que para a base perdón, de seno alfa sub n logaritmo, el producto interno sería alfa n logaritmo de s1, y esto aquí sería seno de alfa sub m logaritmo de s1. Ese producto interno, vamos a escribir la integral. Eso es la integral de S1 a S2 de este seno conjugado complejo, pero como es real no hay ningún problema. Este otro seno por 1 sobre s de s. Esta integral es fácil de hacer si nos damos cuenta que podemos hacer una sustitución de variable, cambio de variable. U es logaritmo de s sobre s1 y por lo tanto du es igual a s1 sobre s de s sobre s1 y el s1 se cancela y nos queda ds sobre s, que es esto que está acá. O sea que lo que tenemos es la integral de seno de u por seno de alfa n u por seno alfa m u du. Y esa integral ya la conocemos, se puede hacer. El resultado es que al hacer esta integral nos queda un medio logaritmo de S1 sobre S2, la delta de n con m. Son ortogonales y tienen una norma cuadrada que es igual a un medio logaritmo S1, S2. Así que voy a brincar unos pasos porque hemos hecho esto ya varias veces. Déjame primero, antes de brincar los pasos, vamos a escribir la condición de frontera, que cuando phi es phi 2, esto es una función de s. Así que por ortogonalidad vamos a tener
seno de alfa sub m logaritmo s sobre s1 fs y esto que está aquí sería el producto interno de este seno por la suma en n del término en corchete por el seno de alfa sub n logaritmo s sobre s1. El lado derecho hemos hecho cosas parecidas. Esta suma y este corchete las podemos sacar del producto interno por su linearidad. Así que nos queda ese corchete evaluado en vez de n en m por esta delta. Eso multiplicado por un medio logaritmo de S1 sobre S2. En ese corchete, ahora tengo esta constante, que eso es lo que estoy tratando de determinar, y esta phi sería igual a phi 2. ¿Okay? No puedo seguir adelante sin saber esta función fs. Así que, vamos a decir para poder seguir adelante, pero ya con esto, ¿verdad? En teoría podemos continuar y encontrar esa AN. Pero tomando un ejemplo en específico, digamos que esa función es una constante. Y vamos a llamar esa constante v sub 0. Así que esto que está aquí, a ver si puedo ser un poquito vago. Eso que está aquí. Pero ahora sería v sub 0. Eso es v sub 0 integral S1, S2, seno de alfa sub m, logaritmo S sobre S1, 1 sobre S de S. Ok, esa integral se hace con la misma sustitución aquí. No voy a hacer los detalles. Usted al hacer esa integral, el resultado es menos v0 logaritmo de S2 sobre S1 sobre mpi por coseno de mpi sobre logaritmo de S2 sobre S1 por, o sea, esto es el alfa m, por el logaritmo de S2 sobre S1 menos el coseno de el alfa m por logaritmo de S1 sobre S1. Logaritmo de S1 sobre S1, eso hace que ese logaritmo sea 0. Y coseno de 0, eso es 1. Y aquí este logaritmo cancela este otro logaritmo que está acá. Además, o sea, esto que está aquí es igual a 1. Y esto que está aquí va a ser coseno de mpi, que anteriores veces hemos dicho que esto es igual a menos 1 a la m. O sea, este producto interno es igual a v0 logaritmo S2 sobre S1
sobre mpi 1 menos 1 a la m. O sea, esto que está aquí es el lado izquierdo de esta ecuación. O sea que tenemos que V0 logaritmo de S2 sobre S1 sobre M pi 1 menos 1 a la m. Eso es igual a ese corchete, que eso sería A sobre m, seno hiperbólico de alfa sub m, phi 2 menos phi 1, por 1/2 logaritmo de S2 sobre S1. Esos logaritmos se cancelan. Y resolviendo para AN, tengo MP, digo AM. Oh, vamos a cambiar, en vez de M, escribir N una vez. NP, seno hiperbólico de alfa sub N, phi 2 menos phi 1. Todo eso debajo de 2 V0 1 menos 1 a la N. Y básicamente terminamos. Nos damos cuenta que si n es par, a n es 0, así que los únicos términos que sobreviven son los impares. Y pues simplemente tomamos esa AN y la sustituimos en esta expresión que está acá. Y al sustituirla, hemos terminado. Ahí hemos encontrado el potencial en esta región.